Bueno, pues, buenos días. Si hay algo que soporta todo lo que es el sector inmobiliario, es la evaluación, porque es lo que tiene que ver con la calidad de los activos, con la garantía que tienen las instituciones financieras, con el valor del patrimonio para las personas que invierten en comprar un bien raíz. Entonces, los avalúos son fundamentales, son el verdadero motor como ve esta industria, porque es lo que lo sustenta, es lo que le da un soporte técnico, un soporte jurídico, un soporte económico, es lo que permite que todo este sistema fluya. Hoy vamos a hablar de evaluación y vamos a hablar de lo que significa la evaluación en temas tan importantes como son los reportes financieros. Para eso tenemos, obviamente, invitados de lujo que son amigos de Tasvalúo. Nos acompaña Alejandra Leiva. Alejandra es directora de desarrollo de negocios en Tasvalúo. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Hola Horacio, qué gusto hasta que se nos hizo ahora nosotros estar contigo también. Ustedes son de casa, hombre, ustedes no tienen problema. Lo que pasa es que Gracias. Luis Leirado, tú sabes cómo le encanta, entonces nos echamos nuestro cafecito aquí platicando y lo que no hacemos, lo que no tenemos oportunidad en esta pandemia de echarnos en un restaurante, pues nos lo echamos aquí, platicamos muy sabroso y muy a gusto y de temas que nos interesan a todos. Pero hoy con Alex, obviamente va a ser un placer y nos acompaña también Julio Alberto Ramos, que es director en Advisory Tasvalúo, que ahorita nos va a comentar de qué se trata todo esto. Pero bueno, y comentaba yo que los avalúos a veces en un error de taller, en una ceguera de taller, lo vemos como una parte del proceso inmobiliario, cuando en realidad es lo que sustenta el valor de las propiedades, el valor de construcción, el valor de los financiamientos para esa producción, lo que le da una seguridad al inversionista, lo que permite que los bancos presten al tener la seguridad del impacto de la garantía, de lo que significa la garantía, y obviamente cuando la gente compra, el saber que lo que están comprando pues vale lo que están pagando por ello y que va a poder tener una ganancia a lo largo del tiempo, que es lo que conocemos como plusvalía. Entonces, Alejandra, platícame, ¿por qué no empezamos platicando este papel que tiene la evaluación en los procesos inmobiliarios y después cómo es que esto va incidiendo en la solidez de los reportes financieros, el papel que juega en esto? Sí, Horacio, muchas gracias. Mira, tú lo dijiste, una evaluación, una correcta evaluación es un pilar muy importante en el proceso de un crédito, que es donde más lo conocemos nosotros, ¿no? Un avalúo por lo regular, cuando nos referimos a él, todos lo ubicamos para un crédito, ya sea de vivienda, Infonavit, Fobiste, crédito PYME, pero bueno, es básico para un préstamo que nos puede dar alguna institución de crédito, una institución financiera. Pero los avalúos tienen otras funciones también muy importantes, además de la que es o la que nos permite obtener para un crédito, mediante un crédito. Pero sí, como bien comentas, un avalúo bien realizado nos va a dar un soporte de que estamos valuando, conociendo el valor correcto de una propiedad. Eso es lo importante de una evaluación, ¿no? Ahora, me gustaría hablar mucho de la gama de evaluaciones que podemos tener eh, para poder irle dando un poquito de camino a la evaluación para reportes de estados financieros, que es parte de lo que nos gustaría mucho comentar contigo. Además del crédito, que es parte fundamental, evaluación para crédito, existen otra posibilidad para emplear un avalúo. Y podemos mencionarlas en un listado rápido, que es para tomas de decisiones, por ejemplo, empresas para la toma de decisiones. Ahorita, Julio, le voy a pedir que me apoye dando más detalle de este tipo de servicios. La rentabilidad y competitividad también nos permite avalúos para el cumplimiento de normas financieras, avalúos para la identificación de deterioros de los activos también nos permite. Entonces, esta es una gama corta que menciono, pero es parte importante que todos lo sepamos. ¿Para qué nos sirve también un avalúo?
No sé, Julio, si quieras complementar ahorita, o Horacio, si quieras puntualizar o comentarnos algo más. No, adelante, Julio. Me Julio. interesa mucho que ustedes hagan un planteamiento inicial, porque ustedes son los especialistas y yo creo que si algo necesitamos en esta industria es tocar base con los especialistas para conocer a detalle lo que significa cada parte del proceso y más cuando hablamos de algo tan técnico y tan relevante en todos los aspectos como los avalúos. Adelante, Julio, por favor. Claro que sí. Hola Horacio, hola Ale. Un gusto estar con ustedes. Sí, bien, como lo menciona Ale, la evaluación no solo es el avalúo tradicional que podemos visualizar o conocer de primera mano, que es para temas de crédito hipotecario, de crédito y garantía a la vivienda como tal, o para temas de garantía de crédito, que también es muy socorrido. La gama de la evaluación va más allá y como evaluadores me parece lo primero que debemos de observar y de interactuar con el cliente, saber cuál es el objeto y el propósito de la evaluación. Me parece que ahí está la clave, ¿no? Muchas veces tenemos pláticas con clientes que nos piden un objeto, pero no está bien definido, ¿no? O un propósito que no lo tienen muy claro y muchas veces tenemos que indagar un poquito más allá. De pronto tenemos que tener también interacción con mismos auditores para entonces poder definir cuál es el alcance de la evaluación y enterarnos que finalmente no es una evaluación para garantía, sino es una evaluación que va enfocado a una reestructura de estados financieros, a un análisis del valor razonable de sus activos, a una condición de sus activos en temas de deterioro, a, a ver en qué parte del balance va cargado ese activo, ¿no? En fin, esos bienes. La evaluación va más allá de un tema incluso de revisar el valor para una venta probable, sino también revisar e identificar las posibles causas de deterioro en ellos. En fin, existe una gran versatilidad en esta parte de la evaluación para reporte financiero en la cual nosotros nos dedicamos también, que estamos creciendo en esta parte de la evaluación en este sector que es muy amplio. Y bueno, y comentar eso, ¿no? Definitivamente me parece que el primer paso para poder identificar la necesidad del cliente, que eso es primordial, es justamente tener este diálogo, entenderlos, escucharlos y saber cuál es el objeto y el propósito de la evaluación que requiere. Entonces entendamos que lo primero que el cliente nos tiene que decir es, ¿para qué necesitas el avalúo? ¿No? Yo creo que sería la primera pregunta. ¿Para qué lo requieres? ¿Cuál va a ser ese propósito? Porque en todos los avalúos se indica de manera literal el propósito para que se avalúo. ¿Qué quiere decir esto? Un avalúo para crédito, ejemplo, no necesariamente les va a servir para una expresión de estados financieros, un reporte de estados financieros. Tiene que ser una evaluación específica en función a este propósito, ¿no? Sí, clarísimo, y más cuando estamos hablando de algo que, vaya, el avalúo va desde en más cosas de las que uno supone, porque a veces los que estamos muy metidos en lo inmobiliario, pareciera que no más hablamos del avalúo como un activo único para el sector inmobiliario, pero la realidad es que uno puede mandar evaluar pues, una marca, un negocio en marcha, puede mandar evaluar, pues, obviamente, otro tipo de actividades no inmobiliarias, pueden mandarse a hacer avalúos de las cosas más inverosímiles, porque a fin de cuentas, cuando vemos lo que significa un proceso inmobiliario, pues una empresa inmobiliaria en algún momento de la vida tendrá que evaluar la misma empresa, evaluar su marca, evaluar un terreno que están viendo para generar una reserva territorial. Yo imagino que para una empresa grande, por ejemplo, ahora que estamos intentando hablar de este tema de los reportes financieros, debe ser muy interesante la forma en que manejan la reserva de suelo. Bueno, son empresas muy grandes que tienen reservas muy grandes para muchos años, la forma en que van actualizando el valor, porque eso, por ejemplo, ya cuando hablamos de una empresa de las muy grandes que están incluso en bolsa, pues esto tiene que ser reportado a la bolsa para ver cómo van subiendo los activos. Vaya, es un tema complejo. Alejandra, ¿por qué no vemos en todo este sistema de lo que es lo que una inmobiliaria tendría que estar contemplando en lo que significa un avalúo, en qué parte puede ir metiéndolo para sus diferentes temas relacionados con los diferentes reportes que tienen que hablar de su situación financiera?
Yo creo que ahí nos puede apoyar un poquito más, Julio, para ver justo dónde el avalúo nos puede estar sirviendo para los reportes. Sí, bueno, justamente ahí es un tema interesante de comentar. Muchas veces en la evaluación para el reporte financiero nos piden cumplir una normatividad en específico. Y en esa normatividad en específico tenemos que basarnos para el cumplimiento de la evaluación, porque porque esto se hace para un cumplimiento de auditorías, ¿no? En ese sentido, una empresa que tiene terrenos, que hace construcción y que los vende y que, en fin, que hace todo esto, para empezar tendríamos que identificar en qué norma se le aplicaría para la evaluación o qué nombra ya sea nacional o internacional, llámese la IAS o las IFRS o la NIF en términos nacionales, normas internacionales, perdón, normas de información financiera o normas internacionales de información financiera o normas de contabilidad. Bueno, esto es todo un tema normativo que hay que cumplir, que hay que sujetarse y que dependiendo a lo que se dedique la empresa y lo que desarrolle como tal, como su actividad, vamos a identificar cuál va a ser cómo vamos a identificar esos activos. Es decir, si tenemos una empresa que tiene un stock de terrenos para edificar y venderlos, pues estaríamos diciendo que ese stock no va a un activo fijo que esté utilizándose para el desarrollo de un proceso productivo, sino está en un stock en el cual ellos lo adquieren, lo maquilan y lo venden, ¿no? Entonces, en ese sentido es interesante comentar que en este aspecto el activo como tal, el bien, se vuelve parte de un inventario y no de un activo fijo, que también es muy importante, muy interesante comentarlo, porque los tratamientos son diferentes y el cómo deben de aterrizarse también en su contabilidad es diferente. También, de alguna manera, estas empresas que tienen un proceso productivo, el que sea, y tienen propiedades las cuales escapan un poquito de esa actividad productiva, pero están arrendando, ya sea terrenos, construcciones y demás, bueno, pues esos activos tienen un tratamiento contable distinto y por ende también un análisis valuatorio diferente, ¿no? Porque ahí estamos hablando de lo que generan y entonces ese terreno, esa propiedad debe de tomarse como propiedades que generan ingresos y su escenario valuatorio es diferente al que contemplaríamos para propiedad, planta y equipo, es decir, para un bien que forma parte de un proceso productivo. No sé si me expliqué o quedó un poquito claro lo que trato de decir. Creo que sí hay que tener muy definido todo esto. No, creo que quedó clarísimo. El tema es que, por ejemplo, hablando del sector inmobiliario, lo que tú estás diciendo es que son diferentes criterios de evaluación, diferentes normativas incluso. La Coopera, por ejemplo, para una reserva de suelo, que es como parte de una línea de producción, que los criterios que pueden hacerse para evaluar un portafolio de activos inmobiliarios de una fibra que los destina a las rentas y que generan ingresos. Entonces, eso es precisamente parte del tema de la complejidad. Por eso la importancia de hablar con especialistas con ustedes, porque, a ver, es bien diferente la forma en que vamos a evaluar un desarrollo, un proceso, que una reserva de suelo o el portafolio inmobiliario de una fibra que tiene miles de metros cuadrados que están destinados a renta cotidianamente, ¿no? Es correcto. Incluso también nos vamos a encontrar con activos, con bienes que no forman parte de una actividad productiva, pero que están mantenidos para la venta, es decir, que están fuera de su contabilidad, que no están generando flujos, que no están generando tampoco nada dentro de un sistema productivo y hay que identificarlos. Y ya que se identifican, bueno, pues también su proceso evaluatorio tiene que ir en función del cumplimiento de una norma en específico, que son estos activos que no te están generando un flujo, que no forman parte del proceso productivo. Y estamos hablando desde inmuebles, maquinaria, equipo, en fin, todos los bienes que pueden ser susceptibles de identificar un valor o de que sea visible la valoración. Hay que identificarlos generalmente, y esto es un tema que se tiene que ver a fondo y que se tiene que tener incluso reuniones con la gente de auditoría para poder identificar de manera adecuada
los diferentes procesamientos que hay que tener para los bienes y qué normatividades son las que se aplican. Es un tema interesante, un tema que se lleva a fondo para la revisión, validación y el ejercicio evaluatorio de los distintos bienes a los que sean sujetos, ¿no? de realizar el ejercicio evaluatorio y de la normatividad aplicada. Bueno, esta parte yo creo que es parte del reto de acudir con especialistas en la evaluación, porque a veces esto se ha sofisticado mucho en los años recientes a partir de la creación de las unidades de evaluación, porque obviamente todo esto que estás platicando, en esos tiempos donde uno como profesional relacionado con la actividad, ingeniero, arquitecto, tomaba un curso, bueno o malo, pero un curso, a lo mejor no lo hacía lo suficientemente especializado como para tener acceso a todo este tipo de posibles variantes que hay en la actividad evaluatoria. Lo dicho, a ver, antes uno era un evaluador independiente y de pronto tenía que evaluar un bien raíz y ahí vamos y lo evaluamos, lo medimos y tenemos los criterios diferentes de mercado, en fin, los criterios existentes. Pero cuando se empiezan a hacer más sofisticadas las evaluaciones, obviamente ahí sí cobra peso la importancia de acudir con un especialista como una unidad de evaluación que por su estructura pues tienen una capacidad importante de especialistas en diferentes áreas, tienen una capacidad importante de cobertura territorial que les permite tener acceso a que según la región va cambiando el expertise, porque hay regiones donde tienen mucho más uso industrial. Esta diversificación que permite aprovechar esta figura de las unidades de evaluación, ¿cómo se traduce en beneficios para los sectores productivos? Si quieres, Alejandra, me parece que esto me puedes ayudar tú con esto. Sí, claro. Mira, a ver, algo que comentas es muy importante, el que nos respalde como empresa evaluatoria una presencia a nivel nacional con especialistas en diferentes sectores, como dices. A ver, yo voy a hablar de dos zonas muy importantes que tenemos, ¿no? Por ejemplo, nuestra zona sureste. Nuestra zona sureste se especializa en temas hoteleros. Nos buscan justo los clientes para la evaluación de sus inmuebles, justo para sus reportes financieros, todo el sector hotelero, ¿no? Allá nos buscan. Entonces, tenemos una amplia especialidad en esa zona, justo en el sector hotelero, impresionante. Me voy ahora a la zona norte de nuestro país. En nuestra zona norte es mucho la maquila, la naves, industrias, maquinarias, evaluación de equipos muy especializados. Entonces, tenemos otra gama también muy importante de peritos evaluadores especializados en el tema que nos pueden apoyar, ¿no? Alrededor de nuestra empresa o de la empresa evaluatoria tenemos más de 400 peritos con los que nos apoyamos, peritos externos, peritos internos, ¿no? Con los que nos apoyamos pues, para la realización de servicios multidisciplinarios, como lo estoy ahorita comentando, ¿no? Podemos evaluar desde la casita pequeñita hasta el centro comercial, el complejo hotelero más grande que podamos tener. La experiencia en servicios realizados con más de 54,000 avalúos, obviamente nos da un respaldo porque conocemos el mercado. Somos una empresa conocedora por lo que hemos realizado, es decir, no nada más por el mercado expuesto en Internet, llamémosle así, sino por lo que hemos nosotros practicado, las diferentes tipologías en cuestión de inmuebles que hemos evaluado, obviamente nos da un respaldo muy importante, ¿no? Nuestras oficinas que tenemos, 7 oficinas y 32 representaciones a nivel nacional, obviamente, nos ayuda en toda la parte, pues respaldando al cliente, ¿no? Respaldando que un trabajo que nosotros le realicemos va a ser un trabajo bien realizado con gente experta. Oye, Julio, en este tema que estábamos hablando del sistema inmobiliario, cada vez se hace más sofisticada las fuentes de financiamiento y capital.
Vemos que hay fondos de inversión, bancos internacionales, bancos de desarrollo, los mismos bancos están pidiendo más requisitos. Eso me imagino que incorpora nuevas necesidades a los requerimientos de las empresas del sector para términos relacionados con valuación, ¿no? Me imagino que poco a poco en esta sofisticación no es el mismo avalúo el que pueden pedir hoy que el que pedían hace 10 años para otorgar un financiamiento puente o para respaldar una inyección de capital o para respaldar el portafolio de una fibra, ¿no? Esto, ¿cómo se ha sofisticado y cómo es que se pueden generar los nuevos instrumentos al que correspondan con las exigencias del sistema financiero? Bueno, sí, justamente, digo, nada más retomando un poquito lo que comentaba Ale, como empresa nosotros lo que damos es la cobertura, pero la cobertura no solo territorial, sino la cobertura en servicios, ¿no? Y eso enlazándolo con lo que comentas, justamente la sofisticación en el desarrollo de la parte evaluatoria ha crecido mucho, ha cambiado mucho. Los servicios que se realizan son mucho más versátiles en temas de especialización, ¿no? Se incluyen temas financieros, temas de análisis de mercado, en fin, ya no se hace una evaluación que vaya únicamente sobre el tema de mercado, sobre el tema de lo que vale el inmueble o la propiedad en un tema físico, sino lo que genera. Para temas de financiamiento, sobre todo hablando de propiedades que generan ingresos, pues nos vamos por el análisis de flujo, pero ese análisis es mucho más detallado hoy realmente que lo que se hacía algunos años más. Y esto es para dar también certidumbre a las empresas que otorgan esas garantías, ¿no? Que otorgan el dinero para que tomen como válidas esas propiedades como garantía. Es decir, definitivamente la parte evaluatoria ha evolucionado mucho, el ejercicio como tal se ha venido sofisticando mucho más y lo sigue haciendo. Los servicios ahora no son tan vaya, no es que fueran burdos en el pasado, pero simplemente ahora el nivel de exigencia en el respaldo de lo que nosotros estamos reportando se incrementa muchísimo, muchísimo más. Pero es importante mencionar que también estamos con la optimización de nuestros tiempos, porque no por entregar servicios de mayor exigencia a nivel de análisis, nuestros tiempos se han extendido dramáticamente. Necesitamos, y lo hemos hecho, comunidad, es entregar servicios evaluatorios para el propósito que se requiera o que requiera el cliente con un nivel de análisis importante en los tiempos que deben de ser, ¿no? En los tiempos óptimos para la entrega de estos servicios. Horacio, complementando un poquito justo también lo que menciona Julio, anteriormente, por ejemplo, los inmuebles que hoy le llamamos de producto, lo que produce, anteriormente se cerraban, como bien dijo, en el enfoque mercado, y si no había enfoque mercado, enfoque costos. ¿Qué es costos? Pues mis tierras más mis ladrillos, ¿no? Lo que pudiera estar. Hoy, este análisis que es muy importante que comenta Julio, que es el de ingresos, cuánto produce, incluso le da el nombre a los inmuebles de productos, o sea, cuánto nos va a generar, ¿no? El hotel, la nave, si se renta la nave, si la institución de crédito se lo adjudicara, ¿cuánto produciría o cuánto le generaría a la persona que estaría interesada en quedarse o comprar esa garantía si esta institución de crédito se lo adjudicara, ¿no? Entonces, son en verdad ya unos análisis tipo tesinas que trabajamos, donde, bueno, pues si antes nada más se cerraban en unas 15 hojitas un avalúo, pues hoy se cierran en avalúos de 40, 50 páginas de avalúo, donde somos tan claros desde los usos de suelo que se tienen, de mi sujeto, es decir, de mi inmueble a evaluar, de los comparables que estoy usando, la potencialidad que podemos tener en esa tierra, el mercado que estamos usando, en verdad ya son
tesinas las que se entregan o entregamos para que los clientes se queden satisfechos con ese trabajo que se cierra, ¿no? Que ellos puedan estar seguros que al leer y hojear el servicio pueden encontrar que dimos hasta el mínimo detalle para dar esa certeza y tranquilidad en el aval. Bueno, yo comentaría que ahí hay varias cosas que influyen. La experiencia, la solidez de la estructura que tienen y la cantidad de datos que tienen ya registrados, la diversificación de servicios, porque ustedes, por ejemplo, hacen con la estructura que ya han acumulado a lo largo de este tiempo, tienen obviamente la parte de evaluación, pero también hacen estudios de varios tipos que les permiten tener todavía más datos y si a todo esto le agregamos la tecnología, porque una pregunta sería, ¿cómo está jugando la tecnología, la digitalización en todo esto? Porque en esto que decía Julio, de que se hace más profundidad y que decías tú, se trabaja más profundidad, pero sin que esto implique mayores tiempos, mucho tiene que ver también la tecnología. ¿Cómo está impactando este manejo de la tecnología para que ustedes puedan ser más eficientes o puedan tener una respuesta más en línea con los requisitos específicos de la forma en que pide la información un banco, por ejemplo? ¿Quién quiere responder? Bueno, yo doy de manera general, Horacio, definitivo hoy la tecnología para lo que quieras, hasta para nuestras reuniones de hoy, ya es básica, ¿no? O sea, la tecnología, bueno, yo me acuerdo de los sábados donde todavía los evaluadores mandaban revelar sus fotos, ¿no? Imagínate, y las pegaban y pues así nos llegaban los avalúos hace 1000 años. Bueno, ya me balconeé un poquito por los 1000 años, pero yo me acuerdo. Entonces, ahora que podamos llegar, tomemos fotos digitales, desde la foto salga a nuestro sistema, georreferenciadas, es decir, ya no estoy tomando la foto de la casa de al lado o de otra calle, otra acera, no, ya estoy tomando la foto con georreferencias donde indican que es mi inmueble a evaluar, ¿no? Si a eso le sumamos por ejemplo, nosotros que tenemos una base de datos de más de 872,000 avalúos. Entonces, todo esto, obviamente, usándolo a nuestro favor, nos ayuda infinidad esta tecnología. ¿Qué te puedo decir? Encontrar información. Si yo ya evalué el inmueble del piso 8, seguramente me piden el del 7, pues yo ya voy a tener un mercado muy sondeado que ya lo tengo registrado en mi propio sistema y donde incluso podemos ver esas variaciones que nos podrían dar. No sé, porque algún despistado en internet subió mal una ficha de mercado, yo puedo tener ese análisis rápido y decir, no, a ver, esa ficha seguramente habrá que manejarla con cuidado porque pudiera tener algunas características diferentes, pero vaya, es tecnología que ayuda siempre a favor, ¿no? El que también los gobiernos, por ejemplo, puedan tener arriba sus bases de datos para conocer los programas de desarrollo urbano, claro que ayuda. Nos metemos a estos programas, nosotros ya podemos conocer los usos de suelo que están dando, la potencialidad que se puede desplantar y hasta incluso la potencialidad que se podría dar, que a lo mejor hoy no se tiene, pero si mi terreno de al lado ya puede tener 20 pisos y yo ahorita estoy en 3, muy probablemente podamos contagiar el uso y esa potencialidad, entonces podríamos tener incluso hasta la posible potencialidad. Entonces, todo esto en definitiva nos ayuda a que estos avalúos salgan con ese detalle que hablamos, ¿no? Oye, Julio, preguntaba yo hace rato que las instituciones financieras seguramente se han sofisticado con lo que piden, viendo todos esos alcances del acceso a la información, del manejo de la tecnología, evidentemente los bancos están trabajando y evidentemente a sus proveedores de algo tan fundamental como un avalúo también les van pidiendo cosas diferentes. ¿Qué temas hay en materia de innovación que podamos tener como el resultado de los años recientes? Me parece lo más importante y lo que comentábamos hace un momento, Ari y yo, es el análisis con el cual se cierran estos servicios para inmuebles de productos, ¿no? Es en la sofisticación en el análisis matemático, en
en el análisis de lo que genera el inmueble, es lo que le puede dar la certeza a la institución financiera de lo que puede prestar en determinado momento cuando toman garantía a una propiedad. La sofisticación está en el análisis de la información y de cómo lo procesamos para poder estimar el valor adecuado a una propiedad por lo que genera. Creo que esta parte es muy importante. A lo mejor no lo pareciera tanto, pero la realidad es que sí, un inmueble como tal de productos se valora por lo que genera. Y al momento de pensarlo de esta manera, entonces todo el análisis, todos los análisis son importantes porque son contrastes y nos valida un enfoque al otro. O en determinado momento nos puede manifestar obsolescencias, ¿no? Y este tema también es importante. Y esto se deriva obviamente del análisis justamente de lo que genera el inmueble, el bien, y de los contrastes en los otros enfoques. Y esto nos permite observar si hay obsolescencias o plusvalías, ¿no? Creo que ese nivel de análisis es algo que no se hacía y es donde está el mayor avance y la determinante en este momento y lo que puede dar mayor certeza. Y en este momento creo que es más trascendente el tener estos contrastes y el identificar si hay obsolescencias o no, justamente por el tema de la pandemia, ¿no? Muchos inmuebles, muchas propiedades que hace 2 años podrían estar generando flujos muy altos y que estuvieran por arriba de su valor físico, bueno, quizá ahora no lo estén, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues lo que estamos observando, pues es que hay una obsolescencia económica por la situación actual y por otras más posiblemente. No es nada más decirlo, sino analizarlo y revisar cuál es el impacto. Y en este sentido también, no solo para las instituciones financieras eso tiene repercusión, sino para las mismas empresas que tienen registrados sus activos, sus bienes, con valores que pudieran ya manifestar obsolescencias o deterioro de alguna manera, ¿no? Entonces, mezclando un poquito eh, un propósito con otro propósito, el nivel de está desde este punto de lo que generan los bienes y si existen obsolescencias o deterioro de esos bienes, ¿no? No sé si me expliqué, o si me expliqué en este cambio entre un propósito. No, sí te explicaste muy claro. Ahora, Ale, todo esto que estamos viviendo, evidentemente les pone muchos retos a las empresas, porque no todas son grandes empresas de todos tipos. Entonces yo imagino que para ellos entrar en sintonía con algo tan sofisticado como lo que les pide la banca, como lo que pueden ustedes hacer, a veces a lo mejor ellos no están tan preparados para hacer este manejo de información o para saber qué pedirles. A lo mejor una empresa inmobiliaria mediana o pequeña no sabe los alcances que pueden tener esto. En ese sentido, ¿qué esfuerzos hacen ustedes para tener la vinculación con sus clientes potenciales, con sus clientes actuales y con la cadena de valor? Yo los veo muy activos, pero ¿cómo le hacen para tener que sus clientes sepan lo que hoy un avalúo puede significar como un instrumento, no únicamente como algo que hay que cumplir como un requisito, sino como algo que sea un instrumento que genere valor? Sí, mira, algo que nos ha funcionado, yo creo que en mayor medida con clientes pequeños, medianos y grandes, es el tema de pláticas previas a la evaluación. Es decir, desde que el cliente está pensando solicitarnos algún servicio, el poder tener esas pláticas con ellos para poder puntualizar lo que quieren que evaluemos, bajo qué propósito, es algo fundamental que nos puede llevar de la mano a un buen cierre de los servicios. Ay, perdónenme, pero tengo una niña de 5 años que se me está atravesando atrás de mí. Entonces ya, perdón. Entonces, te decía Horacio, algo que nos funciona en definitiva es la plática con el cliente. Ellos están muy conscientes de la situación que vive el país, que vive el mundo y que nos aqueja
de mayor o menor medida. Entonces, el que nosotros estemos platicando desde el análisis previo, desde el Inter, donde vamos a visitar sus inmuebles, donde les hacemos resaltar lo bueno, lo bueno que pueden tener sus inmuebles, pero también las obsolescencias que bien ha comentado Julio, a ellos les va dando una tranquilidad en el proceso y no una sorpresa al final, que muchas veces pasa, oye, es que, ¿cómo crees que mi inmueble, yo lo tenía contemplado en 100 millones y tú me dices 70? Vamos llevando un proceso de la mano con ellos tan preciso que no son sorpresas y que al final ese diálogo nos permite hacer un cierre conjunto. No sé, Julio, si quieras comentar algo más del tema, pero bueno, a grandes rasgos es eso, Horacio, el tener una buena plática con clientes es lo fundamental para una conclusión de un servicio sin sorpresa alguno por parte de ningún lado, ¿no? Yo les preguntaría, Julio, Ale, ¿qué pasa cuando en medio de una pandemia hemos escuchado y hemos vivido la desaceleración de la economía, el golpe en muchos sectores productivos, pérdidas evidentes de valor en algunas actividades como el turismo, que se está recuperando, como el de oficinas, que a lo mejor la tiene un poco más compleja, o los centros comerciales? ¿Ustedes qué perciben que ha pasado en los bienes evaluados, en las carteras? En el valor de las garantías, a lo mejor en vivienda no tiene un impacto, pero a lo mejor el que tenga una cartera respaldada por un activo de uso comercial, en una fibra, sí. ¿Qué comportamiento han tenido los portafolios de activos inmobiliarios que tengan ustedes evaluados o que sepan de referencia que lo que esté pasando en el mercado? Bueno, en la experiencia que hemos tenido de momento, lo que hemos observado obviamente y retomando la parte de los inmuebles valen por lo que generan, sobre todo este tipo de inmuebles, pues sí observamos realmente una disminución del valor en esos términos, ¿no? Si bien comentaba hace un momento que el valor de la tierra con el valor de las construcciones y demás, posiblemente ese no se ha impactado tanto. El valor de lo que genera, el valor del inmueble por lo que genera, sí muestra disminución de valor. Y es ahí en donde comentamos el tema de la obsolescencia. Obviamente, uno apostaría que esto no dure siempre, ¿no? Pero también llevamos ya un año, más de un año con esta incertidumbre, con esta situación y no sabemos si en un año más ya estemos operando al 100% o a un porcentaje menor. También no sabemos cómo va a ser ahora el mercado, ¿no? Para el sector, por ejemplo, cines, en fin, todos los bienes en donde se llevaban eventos masivos o reuniones de centros comerciales, en fin. El impacto actual sí les asemella en el tema de lo que generan o de lo que en la experiencia que hemos tenido. Definitivamente eso se tiene que expresar, ¿no? En términos de la evaluación, al momento de la evaluación en el contexto actual, sí ha afectado, sí hay una disminución del valor. Y bueno, hay que argumentarlo y hay que soportarlo también, ¿no? De que se puede esperar una mejora en las condiciones a futuro, se espera, pero también hay que ser prudentes ante ello, ¿no? Creo que se congeló. Algo, pues recordemos que las evaluaciones todos son al día de hoy, ¿no? O al día de la visita, o al día de las condiciones actuales. Clientes que se nos han acercado, tuvimos uno muy importante en el sector gasolinero, y sí nos decía, bueno, Ale, ¿y esto va a cambiar? Pues realmente el mercado es el que nos da la pauta para estas evaluaciones, ¿no? La evaluación se cierra a una fecha y es con lo que se respalda, a la fecha de corte de ese servicio. Claro que puede cambiar y esperemos que cambie todo a mejor, pero bueno, es esperar ese ajuste, ese movimiento del mercado para volver pues, a hacer una evaluación que reactive, ¿no?
esta economía, este mercado. Creo que ya no está Horacio. Creo que se fue Pero Horacio. complementando algo de lo que comentabas hace un momento, Ale, justamente creo que la clave de tener servicios adecuados a las necesidades del cliente es escuchar. Y creo que ahí está la clave, ¿no? El escuchar al cliente es lo más importante, no es llegar y decir tú necesitas esto, sino escuchar y entonces después decir lo que yo entiendo de lo que de tu necesidad es esto y esto. Y no llegar antes proponiendo, ¿no? Sino escuchar. La clave para servicios exitosos y servicios que correspondan a las necesidades del cliente siempre es escuchar. Complementando lo que comentabas hace un momento. Alejandra, pero una disculpa, se me fue la luz, ya saben, este tema de internet es una cosa. No te preocupes, Horacio. Pero bueno, ya afortunadamente ya tenemos muchos medios y nos estamos convirtiendo en unos expertos en cómo subsanar estas situaciones, ¿no? Pero bueno, con todo esto que platicaban ustedes, en este momento estamos viendo un momento muy interesante donde pareciera que el sector inmobiliario ha sido relativamente de los menos golpeados por la pandemia y en mucho de esto ha permitido mantener el valor de la industria, mantener el valor de la actividad. ¿Cómo perciben el entorno? Ya estamos llegando a la parte final de la plática y vale la pena que ustedes como especialistas que además viven el día a día porque están en trato con bancos, están en trato con desarrolladores, están en trato con clientes, ¿cómo perciben lo que está pasando en el mercado? Ale, se me hace que tú eres la que me puedes responder mejor esto. Mira, afortunadamente, bien lo comentas, el sector inmobiliario no ha sido tan golpeado. Creo que se esperaba peor la situación y qué bueno que no, porque es un sector en definitiva que da mucho para nuestro país. Entonces, si bien hemos tenido algunos, obviamente, repuntes negativos, creo que se ha podido mantener muy bien, muy estable el sector inmuebles. ¿Cómo lo percibimos? Creemos que vamos por buen camino. Lo que vemos es que, que por lo menos este 2021 va creciendo, las necesidades de los clientes, las necesidades valuatorias de los clientes van siendo positivas, es decir, pocas son las valuaciones que tenemos donde los clientes nos dicen, es que voy a vender, ¿no? Que también nos buscan para eso, oye, voy a vender pues mis activos, ayúdame a hacer una evaluación porque pocos son los casos que tenemos y que nos ha llegado. Entonces creo que eso habla muy bien del sector, donde pues estirando y aflojando se ha podido mantener y donde yo tengo toda la confianza que conforme vaya pasando más los meses de este año, todavía el crecimiento va a ir repuntando hacia arriba, a números positivos. Entonces, vas a ver, Horacio, que el sector nos va a dar alegrías, ¿no? En la cuestión, datos positivos. Bueno, yo tengo mucha confianza en la opinión de ustedes porque son parte de un grupo con mucha experiencia internacional, porque Luis Leirado, que está al frente, es un especialista con mucho conocimiento, con mucho feeling para entender lo que pueda pasar en un sector inmobiliario, porque la realidad es que estamos viviendo un momento muy atípico, donde en contraste con lo que está pasando con la economía, el sector está caminando bien y en la parte positiva, porque como muy bien tú decías, estaríamos posiblemente hablando de un muy buen año para la evaluación, pero un muy mal año en la economía, en el sentido de que si todo fueran ventas y remates y todo aquello. Afortunadamente no es el caso. Y buena parte de la actividad de evaluación está siendo para cosas que generan valor. O sea, para evaluación de cosas que van a iniciar nuevos proyectos, para hacer cosas que van a generar que esta dinámica donde pensamos que hay una reactivación del sector inmobiliario se aparte. Y es importante este mensaje porque parte de lo que queremos con estas charlas es transmitir a la comunidad que tiene que ver con esta actividad un entorno de lo que está pasando. Y en ese sentido, la opinión de un grupo de evaluación tan importante como son ustedes, pues es muy relevante. Estamos casi cerrando. Julio, no sé si tuvieras algún de todo esto que hemos platicado, algo que quisieras como comentario decir.
Sí, bueno, cerrar con el argumento de los servicios que realizamos, no, es con la finalidad de dar mayores elementos para una toma de decisión más acertada, ¿no? Ya sea para un tema de venta, para un tema de algún cumplimiento normativo, para alguna auditoría que se vaya a cumplir. En fin, nosotros intentamos ser más allá de un proveedor de servicio, es ser un partner, ¿no? de los clientes, o un partner, en fin, en el cual podamos asesorarlos en toda la gama de servicios que tenemos, en los cuales no solo es evaluación, o en los cuales, aparte de la evaluación, podemos entender cuál es la necesidad normativa o la necesidad financiera que tienen, y entonces en función de ello, apoyarlos a lo que nosotros sabemos y permitir que de esta manera se tomen mejores decisiones en la parte administrativa, de Contraloría, en la parte gerencial de las empresas. Y bueno, pues cerrar nada más con eso, y que estamos a la orden siempre, ¿no? Y gracias por la invitación, estamos siempre dispuestos, ¿no? Para participar en este tipo de foros, y agradecerte el espacio. No, Julio, nosotros encantados, agradecidos, porque obviamente, aparte de que son una empresa que son conocedores, son amigos de muchos años, y nos gusta porque nos gusta la forma en que entienden el sector y lo transmiten. Entonces, gracias a ustedes por la oportunidad. Ale, ¿tú qué comentarías para cierre? ¿Valió la pena que nos hicieras un comercial donde dijeras dónde puede la gente encontrar información para entrar en contacto con Tazbalú? Y tu comentario de cierre. Claro que sí. Bueno, pues yo el agradecimiento, Horacio, como siempre. La verdad es que yo soy fan tuya de tus redes. Siempre te veo de hace muchos años, no es de hace poco. Y el agradecimiento infinito por permitirnos estar contigo. Pues miren, nos pueden ubicar en nuestra página tazvaluo.com. Ahí está la ubicación de nuestras oficinas, teléfonos, correos, y contactos, es decir, contactos personalizados, que es lo que nos interesa mucho tener con tu audiencia, ¿no? No es que llamen a un conmutador y no. Tenemos los nombres de quién los va a atender, y bueno, pues su servidora Alejandra Leiva, con todo gusto, siempre está para atenderlos en la cuestión de necesidades evaluatorias de toda la gama que platicamos aquí en tu medio, Horacio. Muchísimas gracias. Bueno, reitero el agradecimiento a ustedes. En verdad es un placer hablar con especialistas, y sobre todo cuando estos temas que a veces, insisto, a veces no se toca a profundidad porque pareciera que son el hardware del sector, pero en realidad no es lo que garantizan el valor de cada una de las partes del proceso. El valor de los inventarios, el valor de la producción, el valor de la garantía, lo que le genera a la gente que está comprando una casa, la tranquilidad patrimonial de saber cuál es el valor o cuál es el soporte del valor de su vivienda. Entonces, me parece muy importante, y por eso nos interesa mucho tener un diálogo constante para que la gente que nos escucha participe en esto y se vaya metiendo. Entonces, muchas gracias, Ale, muchas gracias, Julio, y a ustedes que nos hacen el favor de acompañarnos, les pediría que nos escriban a nuestras redes sociales, a la de Centro Urbano o a las mías, en Horacio Urbano, creo que estamos, pero no creo, estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram. Entonces, escríbanos, díganos de qué quieren que hablemos, a qué quieren que invitemos. En verdad nos esmeramos por traer los temas que consideramos que son los que ayudan a fortalecer la actividad del sector, a fortalecer a los profesionales que lo integran, y a fortalecer también las capacidades de la gente que no está en el sector, pero que le interesa mucho la posibilidad de comprar una casa, que le interesa saber qué es un avalúo, que le interesa saber, vaya, en otro tipo de aspectos, qué significa todo el proceso por el que puede garantizar el valor de su propiedad o que puede aspirar a comprar una casa. Gracias a todos y nos vemos por acá. Mañana vamos a hablar con el nuevo presidente del Colegio de Arquitectos de México, y va a estar muy buena la plática. El papel de los arquitectos en esta construcción de las ciudades y las viviendas que necesitamos. Acá nos vemos. Gracias.